Bienvenidos a un nuevo episodio de Podscal. El día de hoy tenemos como invitada a Cassandra Collins. Mucho gusto, Cassandra. ¿Nos podrías platicar un poquito de ti para las personas que no te conocen? Sí, claro. Gracias por la invitación, primero que nada. Pues bueno, mi nombre es Cassandra Collins. Soy egresada de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Principalmente soy actriz de teatro, eso es como a lo que más me dedico. Pero actualmente estoy justo en el proceso de presentar una obra de teatro, que es un monólogo biodramático, en donde por primera vez me animé también a la onda de la dramaturgia y de la dirección teatral. Entonces ando un poco apenas abriendo mis puertas para poder crecer en el mundo de la artisteada. Qué bonito, justo. Oye, platícanos un poquito cómo es pasar de ser actriz a ser directora y dramaturga. Uy, sí, pues es una locura. Yo siempre lo platico con todos mis seres queridos y con gente conocida. Y bueno, los que me conocen lo saben, obviamente. Yo llevo toda mi vida escribiendo. Creo que ese fue como el primer arte que conocí, entre la escritura y la danza. Fueron como esas primeras dos artes que estaban ahí desde que yo estaba chiquita. Mi mamá era mi maestra de ballet, entonces prácticamente desde que nací he llevado clases de ballet. Y siempre se me inculcó la escritura a través de diarios, agendas. Siempre tuve una libreta cerca de mí para poder escribir sobre mis inquietudes, sobre lo que me pasaba, sobre lo que yo quería. Desde chiquita tengo mucha familia que también se dedican a la música, que son cantautores o músicos o que tuvieron grupos o lo que sea. Entonces, pues también tuve como muy arraigada la música por ahí. Desde chiquita escribía canciones, era la que agarraba a mis primas para ponerlas a inventar coreografías y las hacía que le cobraran a la familia. O sea, como que siempre estuvo muy ahí presente las artes desde que estaba chiquita. Yo no supe lo que era el teatro, no descubrí lo que era el teatro hasta que entré a la Facultad de Artes Escénicas. Siempre cuento esa anécdota de que en realidad cuando yo entré a FAE fue por error. Yo iba a inscribirme en danza contemporánea y al final, a la mera hora, hice toda mal la inscripción y el papeleo en línea y me inscribí a arte teatral, porque para mí el teatro era el lugar en el que uno se presentaba bailando, punto. No sabía como que existía algo más allá. Y entonces en propedéuticos fue así como la locura de que porque están todos aquí como locos haciendo como animales, de que qué es esto. Y luego me enteré de que en la Facultad de Artes Escénicas pues no había la posibilidad de entrar semestralmente, sino hasta dentro de un año. Entonces, en lugar de perder todo un año, Janet Villarreal, que en ese entonces era la directora, me dio la posibilidad de quedarme un año en teatro y luego revalidar algunas materias para cambiarme a danza. Y ese año fue suficiente para mí para quedarme como ya en el teatro. Me gustó muchísimo la onda de la actuación. Siempre desde ese primer semestre dije, esto es lo mío, aquí me encanta, me gusta mucho esto. Y ahí me fui formando. Siempre tuve la idea de que yo iba a ser actriz. De hecho, toda la vida pensé que dirigir jamás iba a ser lo mío. O sea, cuando llevaba las clases de dirección en FAE, yo decía que esto lo odio con todo mi ser. O sea, sentir esa responsabilidad sobre mis hombros de que toda una puesta en escena dependa de mi visión. Sí, claro. Es una locura, ¿no? De que eso no lo quiero, no, gracias. O sea, lo odiaba con todo mi ser. Y entonces hace apenas un año, ya cuando yo estaba trabajando formalmente con la compañía Gorgus Teatro, aparte de ser actriz de esta compañía, me invitaron a ser también como coordinadora académica. Y dentro de mis trabajos como coordinadora académica es un poco la planeación de todo lo que vamos a hacer dentro del año, ¿no? Entonces estábamos en el 2021 planeando todo lo que sucedería en el 2022, nuevas puestas en escena, cuáles cursos y talleres íbamos a tomar, cuáles cursos y talleres íbamos a impartir, etcétera. Y entonces dentro de esa planeación todos traíamos la inquietud, obviamente porque el tema está muy actual, de cómo hablar sobre feminismo, ¿no? Y pues en el Gorgus casi siempre el director ha sido Alberto Ontiveros, entonces pues era una cosa como de cómo hablar sobre feminismo desde una perspectiva de varón, pues eso no queda, no va. Muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Y entonces yo les cuento mi anécdota, mi historia de vida, la historia de mi mamá, y les digo que yo les puedo regalar mi historia para que hagan algo con ella, y que ahí me parece que se justificaba más, que era una historia de una de sus integrantes y que podía valer la pena. Y luego ya más a fondo con Alberto, que es una increíble persona, ya se sentó más conmigo y me dijo, pues es que yo creo que esta historia no la puedes escribir, ni contar, ni dirigir nadie que no seas tú, ¿no? O sea, este proyecto debería de ser tuyo.
Y yo, ay, qué responsabilidad de que yo no sé escribir teatro, yo no sé dirigir teatro. Entonces, pues ahí empezó como la travesía, ¿no? Dije, lo voy a intentar, ¿no? Yo por mi lado, ya como un poco punto y aparte del Gorgús, nació gracias al Gorgús, pero ya punto y aparte del Gorgús dije, ok, vamos a ver qué pasaría si me animo a hacer esto. Y ahí fue donde empezó toda mi labor de investigación, empecé a ver videos por todas partes, empecé a ir a ver obras de teatro con otra visión, de una manera distinta de decir, ok, ya no me estoy fijando nada más en los actores y su trabajo, sino también en el trabajo del director, qué está pasando, ¿no? Empecé a tomar muchísimas más notas de todos mis maestros, de mis grandes directores que había tenido, de cuáles eran esas cosas que ellos decían que era lo más importante, que sí compartía, que no compartía, y empezó ahí toda mi labor de investigación sobre la dirección y sobre la escritura también. Me agarré de grandes amigos, compañeros, grandes escritores, grandes dramaturgos, grandes directores y coreógrafos, y empecé poco a poco como a formar este proyecto. Entonces, para ser bien sincera, pues ha sido una labor muy complicada, ha sido algo que no le recomiendo a nadie, dar el brinco de un día para el otro, es una locura, pero sí recomiendo que cada quien a sus tiempos y en su proceso se den la oportunidad de decir, ¿y si hiciera esta otra cosa? O sea, ¿y si me salgo de mi zona de confort? Porque la verdad es que todavía semanas antes de estrenar yo decía, soy un mugrero de directora, soy un mugrero de escritora, no de dramaturga. Y ahora ya después de haber presentado esta obra y de haber tenido 3 funciones, las críticas que he recibido, los comentarios que he recibido, ver la sala llena y el tipo de cosas que publican y que me dicen, o sea, me hicieron cambiar completamente mi perspectiva y decir, ay, quizá no estoy tan mal y quizá puedo seguir creciendo como artista todavía, ¿no? Entonces sí, ha sido todo un reto, pero un reto muy bonito y demandante, pero de esos que te dejan así la piel chinita de emoción. Sí, justo creo que es eso, o sea, esto que comentaste, justo salir tu zona de confort, te hizo enfrentarte como a muchas cosas que no conocías, muchas cosas que igual como tú dices, vas a una obra y ya no solo ves, por ejemplo, a alguien que nunca se ha encargado de iluminación, ahora ir a ver obras y ver la iluminación es como totalmente distinto porque mezclan este tono con este tono, ¿qué está pasando? Entonces, yo creo que fue más que nada eso que te pasó, el hecho de haber salido de tu zona de confort, te crearon un montón de inseguridades que ahorita lo ves y es como, son inseguridades que solamente fueron por haber salido de donde estaba acostumbrada. Justo esta obra yo aún no la he visto, la voy a ver este siguiente fin de semana. ¿Nos puedes platicar un poquito de la obra? Sí, claro, te vamos a esperar ahí con los brazos abiertos y espero que la disfrutes mucho. Pues bueno, esta obra se llama 404 Not Found. No les puedo decir por qué se llama así, tendrán que ver la obra para descubrirlo, pero les puedo dar un poco de un contexto. Esta obra trata principalmente sobre la muerte de mi mamá. En el 2005 mi mamá murió de un homicidio, un feminicidio, aunque en ese entonces no se conocía así, no existía ese concepto, al menos aquí en Nuevo León. Entonces yo tenía 10 años de edad y fue como todo un proceso, ya pasaron 16 años, de tener que ir como año con año entendiendo como cosas nuevas, qué fue lo que pasó, qué fue lo que vi, cómo lo viví, qué pasó con mi familia, qué pasó con mi papá, cómo tomaron esta situación, cómo la tomé yo, cómo descubrí la verdad y así, ¿no? Entonces, al yo empezar a escribir esta historia y al tratar de contarla, me fui dando cuenta de muchas cosas. Hice primero así como un collage de palabras de lo que para mí significaba mi mamá y esta historia, y aparecieron cosas muy lindas como, no sé, ballet, por ejemplo, ¿no? Que ella fuera mi mamá, aparte era mi maestra de ballet, entonces fue como, ok, aquí hay una palabra importante, hay un significado importante, hay un signo que tenemos que cuidar y que podemos ir trabajando como a partir de eso, ¿no? Pero más allá de eso, hubo 3 temas que eran como los más relevantes de esta puesta en escena. Uno fue el universo. Siempre cuando mueren familiares o seres queridos te dicen, ay, ahora es una estrella, ¿no? Y siempre se habla de los astros como algo mágico, como algo que está ahí, que no entendemos, pero que son súper hermosos, ¿no? Y entonces siempre tenemos como esta idea de lo que es el universo. Luego estaba en un segundo concepto todo lo que sucede con nuestro cerebro, cómo funciona la memoria, porque me tuve que enfrentar a toda esta idea de que tenía recuerdos que realmente no habían pasado así, ¿no? Que eran cosas que yo recordaba de una manera y no habían sucedido así. Sí, que el cerebro lo cambia por querer cuidar tu salud mental. Exactamente. Entonces,
todo eso fue también como todo otro proceso de decir, claro, cómo funciona el cerebro, cómo funciona la memoria, por qué pasa lo que pasa, por qué recordamos unas cosas de una manera y otras no, o unos lo recuerdan de una manera y otros de otra manera, etcétera, ¿no? Entonces fui trabajando también como a partir de eso, de cómo funciona la memoria y el cerebro. Y el tercer concepto vino con el internet, con la web, con las redes sociales y con cómo funciona todo este mundo también ajeno, ¿no? Cuando mi mamá recién murió, como yo era muy chiquita, mi familia me dijo, se cayó y se pegó, ¿no? Punto. Pero yo encontré su cuerpo, ¿no? O sea, yo sí viví en imagen y ahí en vivencia como física ese acto de violencia, ¿no? Entonces, año con año iba como preguntándome, iban creciendo preguntas hasta que un día, bendito Google, googleo el nombre de mi mamá, como a todos nos ha dado por googlear nuestros nombres o cosas random, y entonces me empiezan a aparecer todas las noticias, ¿no? Noticias súper amarillistas, toda la onda de los medios, me empiezan a salir redes sociales que en ese entonces eran Fotolog, Metroflog y este tipo de cosas, y empiezo a ver cómo las personas describían el caso, ¿no? Y las palabras que utilizaban, y cómo eso me afectó en mi adolescencia también. Entonces, a partir de ahí, empiezo a hacer como una red, una telaraña, y digo, ok, ¿cómo voy a hacer que todo tenga sentido? Tanto el universo como la memoria, como el internet, ¿no? O sea, ¿qué tienen estas tres cosas en común y cómo voy a hacer para unirlas? Y esa unión que se creó entre esos tres conceptos que de alguna manera pareciera que no tienen nada que ver, eso es 404 Not Found. O sea, al final esa fue la manera en la que pude contar la historia de mi mamá, en esta relación entre mis recuerdos, entre mis memorias, entre el universo, entre cómo funcionan los astros, o sea, todo lo que son estrellas, signos zodiacales, la luna, etcétera, hasta llegar también al internet, ¿no? A esta necesidad que tenemos por conocer cosas nuevas, por entender y por, sobre todo, como tener un conocimiento de la verdad, sea cual sea esta. Y entonces un poco eso en grandes rasgos, o quizá no tan grandes, de que ya llevo aquí una hora platicando, pero eso es para mí 404 Not Found. Qué bello que al final de toda esta experiencia puedes sacar un producto artístico que los demás puedan ver, que los demás al final del día están viviendo un poco esta parte contigo, porque también al final del día el teatro, el arte en general, es sanador. Exacto. Es un poco liberador el hecho de poder ya plasmar, pues aparte de todo este proceso, claro que tuviste que haber hecho de haber pasado a algo muy, digámoslo, cerebral, muy procesarlo tú misma, a que sea un producto artístico que puedas mostrar enfrente de las personas. No es sencillo y no es fácil, y tienes que pasar por muchísimas cosas para poder lograr esto. ¿Podrías platicarnos, antes de seguir avanzando un poco en esta conversación, las fechas que te quedan o que les quedan aún para mostrar esta obra, por favor, y el lugar? Sí, claro, todos están súper invitados y bienvenidos son al teatro. Esta obra se está presentando en la Sala Experimental del Teatro de la Ciudad. Vamos a estar el viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre. Viernes y sábado a las 7 y domingo a las 6. Es bien importante llegar temprano, chicos. De hecho, la obra adrede inicia media hora antes con una dinámica, con una actividad, como tratando de ir poco a poco educando al público en que hay que llegar temprano al teatro, ¿no? No eso de llegar raspando ya pasó de moda, no lo hagan, lleguemos todos siempre una hora o media hora antes a las funciones y empecemos a disfrutar como de toda la vivencia, ¿no? De todo el proceso. Qué bello, yo no sabía eso, pero qué bello porque también justo es eso, entrenar al espectador, claro, porque pues sí. Sobre todo ahorita creo yo que al haber vuelto de pandemia ya estamos Exacto. Como muy acostumbrados a, es a las 7, muy bien, llevo a las 7:05. Sí. Y luego te tienen que abrir la puerta del teatro. Y lo cual es terrible, claro. Sí, claro, sí. Es horrible que ya tienen todo un ambiente las personas y justo por esa persona que llega tarde se rompe, o a veces que el propio espectador se molesta porque no le Exacto. Permiten entrar. Sí, sí, que sí. también es como, a ver, no, decía una hora. Está aquí aunque sea un minuto antes. Sí, no, y que eso del respeto de los tiempos viene de todas partes, ¿no? Yo te platicaba un poco antes de empezar este podcast de cómo siempre pongo ejemplos con otras carreras porque siento que la gente no lo entiende, pero es como si haces una cita con el médico y llegas 20 minutos tarde, pues seguro va a pasar a otra persona, no se va a quedar ahí esperándote toda la vida, ¿no? Entonces, o en cualquier cosa, ¿no? En cualquier caso. Entonces es lo mismo, esto es así como hacer una cita contigo mismo para ir a ver una puesta en escena y hay que respetar los tiempos de todos. Sí, entonces ahorita quisiera retomar un poquito lo que estábamos hablando antes de dar lo de las fechas, que tenía que ver un poco más con este acercamiento o esta manera de
de empezar un proyecto desde cero, de alguna manera, cuando tiene que ver con una historia personal. Yo, justo hace poquito que fui a hacer el conversatorio en la FAE, que hablaba un poquito sobre biodrama, les decía a los chicos, ¿no? De que esto no es cualquier cosa, o sea, no es así como, ay, se murió mi mamá, déjame hablo de esto. O sea, son cosas muy fuertes y son cosas que llevan un proceso también. Llevo 16 años de estar asimilando su muerte, llevo ya muchos años de terapia, y llevo muchas oportunidades de ir poco a poco hablando sobre el caso de mi mamá de otras maneras. Incluso le platicaba con una de las chicas de ahí de FAE también, que me preguntaba, y les digo, desde que estaba yo siendo estudiante de FAE, en exámenes o en otras puestas, tipo platicaba al respecto o iba metiendo como pequeñas cositas. O sea, fui primero probando si estaba lista para hablar de esto. Entonces, y todavía este año pasado que estuve como en todo este proceso de reescribir, era duro y era difícil, entonces tienes que crear un espacio seguro. Yo les decía algo que a mí me parece súper importante, que es que tú puedes tener la historia más fuerte del mundo, que quizás sea una gran película, una gran obra, o un gran libro, una novela si quieres, pero aún si llega el mejor director del mundo a decirte, tienes que hablar de tu historia, si tú no estás listo, no tienes por qué hablar de esta historia. O sea, esto tiene que ser una decisión completamente tuya. Si tú no te sientes listo, no lo hagas. No se trata tampoco nunca. Las artes jamás van a ser así de, ay, déjame me corto aquí las venas en escena para que sea más divertido. No, o sea, esas cosas son como muy importantes de irlas trabajando primero contigo mismo, porque esto que decías de la salud mental es lo más importante. O sea, el arte es importante, sí, pero no debe de estar por encima de tu salud mental. Por favor, cuídense, y pónganse ustedes primero antes que lo que otras personas quieran sacar de ustedes. Claro, justo. Y hablando un poco como ya de este tema, del conversatorio que tuviste en FAE, dijiste algo muy interesante y muy importante que fue para mí, que justo fue el hecho de que tu espacio seguro de trabajo son Claro. personas en las que confías plenamente. Exacto. Porque claro que el tema que estás desarrollando en tu obra lo necesita más no poder, pero yo creo que justo al final del día el arte siempre va a exigir algo de ti. Claro. Siempre en lo más inconsciente de ti Exacto. Va a haber algo que va a estar desnudo completamente, que Exacto. Va a estar expuesto totalmente a las personas con las que estás trabajando. Entonces, ¿podrías platicarnos justo de tu espacio seguro, de cómo se fue construyendo esto, sí. De tu espacio de trabajo? Sí, claro, me encanta. Ay, este tema me gusta mucho aparte porque es verdad, o sea, esto que dices no nada más tiene que ver con este tema en particular que dices, claro, es muy fuerte, necesitaba gente de confianza. El teatro debería de ser así siempre, o sea, el único teatro que vale la pena es ese en el que estás desnudo completamente y dices, voy con todo, ¿no? Es un salto al vacío, estoy dándolo todo, estoy ahí viviendo el aquí y el ahora, porque si hacemos teatro a medias así nomás como que sí, pues no vale la pena, ¿no? Si jugamos a hacer teatro. Si jugamos a que hacemos teatro, pues sí, no. Entonces, esto que dices es muy importante y para mí fue todo un proceso, pues también como difícil el decir, ok, ¿con quién voy a trabajar? Porque necesito, pues, gente que me conozca, que conozca mi historia. No quiero tener que sentarme a platicar con alguien desde cero, a contar todo lo que he tenido que vivir, sino alguien que más o menos ya tenga las bases. Y no nada más de mi historia, sino de mi personalidad, que sepan cómo soy, que sepan qué me pasa cuando estoy triste, que sepan qué me pasa cuando estoy enojada, que sepan cómo controlar mis cambios de temperamento también, porque no nada más me estaba enfrentando al contar una historia difícil, sino que me estaba enfrentando a mi primera vez dirigiendo, mi primera vez escribiendo, o sea, a mi primera vez actuando en un monólogo. Esta es la primera vez también que actúo como un monólogo como tal, de manera profesional. Entonces, eran muchas cosas que estaban pasando en mi vida al mismo tiempo. Y algo que me gusta mucho platicar también es que aparte es un proceso completamente vivo. Todo esto que fui elaborando no es nada más, déjame te cuento la historia que pasó hace 16 años, te cuento la historia que pasó hace 16 años junto con lo que está sucediendo actualmente, ¿no? O sea, dentro del proceso, que ya lo verán mucho más adelante cuando vean la puesta en escena, pero es algo que no es un spoiler, lo puedo platicar. Dentro del proceso me tocó ir a la casa de mi mamá, ¿no? Donde vivía con ella, ir a la Procuraduría General de Justicia, leer la carpeta, el archivo, revivir el caso de muchas maneras, ¿no? Entonces, pues no es nada más algo que viví hace 16 años, es algo que estoy viviendo en este momento. Entonces, más allá de lo difícil de la historia de la muerte de mi mamá, es lo
lo difícil de tipo conténganme mientras estoy viviendo también este proceso. Y entonces ahí fue donde tuve que ir eligiendo de la mejor manera posible quién era mi equipo. Mi equipo de trabajo de alguna manera inició con Alberto Ontiveros y con Emanuel Pichardo, que fueron los que me dieron esta como puerta abierta de decir, oye, pregúntatelo, ¿no? A lo mejor puede ser tú quien escriba esta historia. Entonces, a partir de ellos dije, ok, puede ser que sí. Empiezo a escribir la historia y dije, bueno, esto tienen que ser mujeres, ¿no? O sea, tengo que rodearme de mujeres talentosas, que sepan trabajar, que me guste su forma de trabajar y que aparte sean queridas para mí. Entonces ahí entra primero Marcela Humphrey, que ella ha sido amiga mía ya por muchos años, es una gran aliada de vida, pero aparte está justo iniciando ella también, más allá de la actriz que es, está iniciando toda su carrera como productora. Y dije, oye, a ver, vamos a trabajar juntas, ¿no? Si es mi primera vez como directora, que sea tu primera vez como productora, ¿no? O sea, vamos a hacerlo esto juntas. Y entonces ahí empezó nuestro camino, empezamos a trabajar la una con la otra y empecé a invitar poquito a poquito a más mujeres que quiero y que admiro. Alejandra Aguirre Garza, que está ayudándome con todo lo de toda la expresión vocal, todo lo que tiene que ver con el coaching de canto, la musicalidad, etcétera, en la obra. Janet Villarreal, que la adoro, yo siempre le he dicho que ella es mi mamá del alma, es mi mamá del corazón. Desde el día uno que la conocí, siempre hicimos un clic súper profundo y se ha vuelto alguien muy importante para mí. Y ella estuvo ahí apoyándome con todo el coaching actoral y con todo lo que era físico y más como performático. Luego entraron también otras personitas importantes como Jennifer Gauna en el área de iluminación, Daniela Arreola en el área de escenografía, y otras personitas también como más importantes por ahí, como María Ángela Moreno en el vestuario o Carolina Vanegas en el atrezo. Y todas estas personas, todas estas mujeres que fui juntando, dije, ustedes son piezas importantes, no nada más porque sean mujeres, sino porque me conocen, porque nos conocemos entre todas, porque nos tenemos un cariño y porque estamos trabajando juntas para poder yo llegar a un lugar en el que pueda contar esta historia de manera segura, ¿no? Y entonces, más allá de eso, entra otra de las piezas más importantes, que es mi novio, mi pareja actual, Baudi Larsen, que a pesar de que él no es actor de teatro o no se dedica por completo al teatro, y a pesar de que no sea mujer, pues era mi sostén como más fuerte, ¿no? O sea, era esa persona que estaba viviendo conmigo detalle tras detalle de todo lo que me estaba tocando pasar, y además él es muy audiovisual, ¿no? Le encanta todas las cosas que tienen que ver con la multimedia, sabe trabajar muy bien a partir también de programación. Entonces dijimos, hagamos un teatro diferente, ¿no? O sea, no porque hayamos inventado una nueva manera de hacer teatro, sino por decir, atrevámonos a esas cosas que normalmente no nos atrevemos nosotros, no con comparaciones. Entonces empezamos a buscar cómo poder meter videomapping a la puesta en escena, cómo trabajar a partir de proyecciones desde una manera distinta, cómo íbamos a meter todo lo que tuviera que ver con los audios, qué cosas iban a ser grabadas, cómo íbamos a jugar con la música, ese tipo de cosas. E incluso esta dinámica que les comentaba del principio, hicimos toda una página web, una aplicación en la cual la gente pudiera interactuar de una manera distinta al inicio de la obra. Entonces hay como muchas piezas clave que fueron formando este equipo, que fueron como mi lugar seguro en el cual pude experimentar y hacer y deshacer hasta que llegamos como a esta puesta en escena final, o final entre comillas, porque yo creo que una puesta en escena nunca llega a un final, nunca llega a un punto final, siempre está como en puntos suspensivos y ahí cambiando y corrigiendo cosas, pero al menos en este punto y coma en el que estamos ahorita, fue todo gracias al equipo que se formó y a este espacio seguro del que hablamos. Justo hace poquito, por azar desde el destino, me tocó ver el programa de Mano y justo sí me sorprendió esto, que la gran mayoría son mujeres. Sí, claro. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, este espacio seguro, conozco a algunas o muchas de estas mujeres, entonces justo yo también confiaría en este espacio seguro. O sea, claro. son personas que desde el primer instante en las que compartes tu existencia con ellas, de alguna manera te brindan este ser tan empático que tienen. Exacto. Que, por ejemplo, a mí Daniela y Marce se me hacen como las personas más lindas, claro, o más puras en el sentido del alma, que te pueden entender muy bien empáticamente. Así que el espacio seguro que tú mencionas es muy importante en todos los sentidos y es muy valioso siempre, porque al final del día el trabajo, pues no somos oficinistas. Exacto. No podemos convivir todos los días a lo mejor con alguien que nos estresa totalmente y ya hasta ahí se acabó, porque no solo hacemos llamadas o no solo hacemos presupuestos, que muchas veces también es lo que nos toca hacer,
que después luego las otras personas es como, teatro solo es crear, no, pues también es estar presupuestos, también es sentarnos, es ver qué va a pasar, es ver todo esto, pero justo el teatro tiene tanto de nosotros. Exacto. Que tenemos que buscar siempre el mejor equipo en el cual confiar. Sí, claro, claro. No puede ser solo como, pues el día de hoy conocí a esta persona, se mete esta persona al equipo y listo. Sí. Porque luego sale más contraproducente que bueno, realmente. Exacto, sí, estás en todo lo correcto. Y justo ahorita platicando de la obra y justo también antes, algo que platicábamos antes de empezar ahora sí el podcast, fue un poco de esta imagen publicitaria que como ya les había mencionado, a mí me encantó por parte del trabajo de ustedes. ¿Podrían platicarnos cómo fue la planificación total de esta imagen publicitaria? ¿Cómo eligieron hacer esto, estos pósters? Sí, híjole, pues también fue toda una locura y fue todo un proceso y fue un ir y venir y también parte del tener un espacio seguro para probar y cagarla. Yo siempre digo, aquí hay que cagarla y hay que cagarla en grande y cometer grandes errores para aprender de ellos, porque si no, pues no, nunca. Entonces, todo inicia cuando nosotros decidimos meter la carpeta a esta convocatoria de puestas en escena de Conarte y toda la creación de la carpeta, que es la primera vez que hago una carpeta como de un proyecto mío, o sea, jamás había hecho así como tal cual una carpeta yo sola, me había tocado participar en la creación de carpetas para otros proyectos. Entonces, todo eso pues fue un ir y venir, fue, a ver, ¿cuál es el tema central de esto, no? ¿Y cuál es la sinopsis? ¿Y cómo vamos a trabajar todas estas cosas? Y el presupuesto, o sea, vamos a sentarnos a checar cuánto dinero tenemos, a dónde se va a ir, todas estas cosas que tú dices, ¿no? Y dentro de eso decíamos, ¿y cuál va a ser la imagen, no? O sea, ¿cuál es la imagen de esta obra? Entonces, en ese entonces, obviamente la obra no había pasado ni siquiera, el texto ni siquiera estaba terminado, o sea, mandamos un boceto de lo que era el texto. Y en ese entonces decidimos que la imagen que más representaba en ese momento la puesta en escena, que no estaba, era la imagen de la casa, ¿no? O sea, esta imagen de la casa en blanco y negro, una cosa como muy pues performática, documentalosa, así de decir, de aquí es de donde estamos partiendo, de una investigación, no sabemos a dónde vamos a llegar, ¿no? Y entonces, pero esa imagen nos llevó a muchos lados, ¿no? Ya cuando quedamos seleccionados, Conarte obviamente tiene o ciertos lineamientos o reglamentos, no con todos estoy de acuerdo, pero bueno, vamos paso a paso. Sí. Hay muchas otras cosas en las que han sido maravillosos y nos han abierto las puertas como nadie y hemos llegado a muchas cosas muy interesantes gracias a todo lo que tienen ahorita para ofrecernos. Pero una de las cosas que, por ejemplo, a mí siempre me causaba conflicto es la onda de la publicidad, que no se haga con suficiente tiempo, o sea, esto así del póster sale una semana antes, me causa mucho conflicto, o sea, yo siempre he sentido que la publicidad tiene que empezar meses antes, si no es que años antes de planeación. Entonces, pues era algo que a mí me tenía como muy nerviosa, que si iban a salir o no iban a salir los pósters a tiempo, cómo lo iban a hacer. A mí me choca que siempre sea como el mismo template y nomás meten ahí la foto de cada obra extra. Y yo decía, no, eso no funciona, a la gente no le llama la atención. Y entonces, pues Baudi, mi pareja también es muy audiovisual, le gusta mucho la fotografía, también le gusta mucho la onda del diseño gráfico, ilustración, etcétera, ¿no? Entonces, pues teníamos muchas posibilidades por ahí. Yo ya tengo varios años también que el mundo de las redes sociales ya me llamaba mucho la atención y que hemos estado trabajando a partir de hacer sesiones de fotos, de buscar inspiración, de saber por dónde nos gustan y no nos gustan las fotografías, de movernos tanto en YouTube como en Instagram y entonces fuimos encontrando como nuestra manera de trabajar juntos, de entendernos el uno al otro y formamos un buen equipo en ese sentido. Entonces, cuando empezamos a planear la publicidad, dijimos, pues metámonos ahora sí en ondas de marketing, ¿no? Él también ha tomado como muchos cursos de marketing, nos sentamos, platicamos sobre lo que sabíamos y entendíamos de cómo funciona Instagram, de cómo funciona Facebook, de cómo funciona todas estas redes sociales y de cómo funciona la sociedad en la que vivimos ahorita en Monterrey, ¿no? Es decir, qué les interesa y qué no les interesa a los chicos y a las personas adultas y a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo le vamos a llegar a esa gente? Y entonces para eso hicimos como 3 sesiones fotográficas así de un día entero de decir, el día de hoy va a ser para hacer puras fotos y vamos a probar de todo lo habido y por haber hasta que encontremos una foto que digamos, esto representa la obra, ¿no? Hicimos una primera sesión de fotos, ahí de hecho salió la primera foto que fue la oficial del póster, pero en ese entonces no la elegimos, hicimos toda la sesión de fotos y así dijimos, no, ninguna de estas es suficientemente fuerte. Hicimos un segundo día de sesión de fotos y tampoco la encontrábamos, un tercer día y tampoco la encontrábamos. Muchas fotos increíbles que fuimos editando y que fuimos utilizando, le hablábamos a gente conocida así de, a ver, ¿qué te parece esto? ¿Esta te gusta más? ¿Esta no? ¿Esta
esta, aquella. Hicimos nuestros propios templates falsos con los logos de Conarte y hicimos así como a ver cómo lo hará, ¿no? Y estuvimos haciendo pruebas y pruebas y pruebas hasta que dimos con la que nosotros creíamos que era al final la más fuerte para hacer un póster. Se las mandamos a Conarte con muchísimo tiempo de anticipación y fue de los primeros pósters que salieron y que lanzaron y me encantó el resultado y lo hemos estado viendo, o sea, ha habido gente que ha llegado a la obra solo por el póster, ¿no? O sea, que no me conocen, que no conocen la historia, que a lo mejor el título no les llamó tanto la atención como el póster y eso ha sido muy interesante, o sea, estamos encontrando como una nueva manera de llegarle al público que no necesariamente tenga que ver de boca en boca, sino ok, hay todo un mundo de marketing y de publicidad que nosotros teatristas no nos hemos metido a investigar y que es muy importante, ¿no? O sea, ahí hay un foquito rojo, o sea, a lo mejor ahora las escuelas deberían de estar enfocando también algo que tenga que ver con publicidad y con marketing, a lo mejor nosotros por nuestros propios medios deberíamos de estar tomando cursos, talleres, investigando y eso, ¿no? Probando y haciendo y cometiendo errores hasta que demos con algo que funciona. Y así fue como hicimos eso, hicimos toda una campaña publicitaria de qué días íbamos a postear fotografías, qué días íbamos a postear reels, en dónde los íbamos a compartir, a quién se los íbamos a mandar para que nos ayudaran a compartirlos más, una lista de lugares a donde íbamos a ir a promocionar en radio, en televisión, como todos estos pequeños detalles de cosas que íbamos a hacer, lo planeamos todo, hicimos todo un calendario y nos fuimos en base a eso, publicando. Claro, eso es ya puro marketing, eso es marketing total, saber si la publicidad justo va a ser orgánica o va a ser pagada, saber desde qué medios nos agarramos. Y justo creo que también es muy importante el hecho de que ustedes reconocieron que al final del día estas generaciones ya son más visuales. Sí, claro. Ya a la generación ya no le interesa leer como esta descripción gigante de cuando se publique esto y el otro, ya la imagen, si la imagen te atrapa, ya atrapaste a tu espectador. Exacto. Entonces justo fue como muy importante y muy acertado el hecho de que ustedes hayan podido atrapar este simple hecho de que ya todo es audiovisual y ya todo es visual totalmente. Exacto. Porque justo en un post de Instagram que también me llamó mucho la atención, que yo me topé con los Reels en Instagram. O sea, nuestras generaciones ya son redes sociales totalmente. Exacto. Entonces justo toparme con el Reel de Instagram, que no es un Reel de nada más pongo ciertas imágenes y ya no, que justo es esto, que justo se vio, es un Reel pensado, es un Reel que desde un inicio se vio como un, bien, podemos hacer estas cosas en ediciones, con qué vamos a llamar la atención. Claro, sí. Y también es muy importante lo que tú mencionas de que al final del día a la gente de teatro o al teatrero o al que se dedique al arte en este sentido, le hace falta descubrir esa parte de marketing. Exacto. Porque hasta ahora en donde yo he visto, en donde he investigado, ninguna carrera de teatro te incluye algo de marketing. No, claro, no, para nada. Y porque supongo que hasta cierto punto, pues las carreras, digo, son muy nuevas porque son carreras que antes no existían como otras carreras, pero al mismo tiempo se están quedando atrás. O sea, son nuevas y viejas a la vez, ¿no? O sea, estamos avanzando tan rápido y esta sociedad va año con año siendo tan distinta que la carrera se va quedando corta y yo siempre lo he dicho, les digo, 4 años no son suficientes. De hecho, no son nada. Es una carrera muy demandante y siempre les digo que es como emprender. O sea, para mí ser teatrista es ser emprendedor, porque tienes que aprender a hacer de todo. Es como lanzar tu propio negocio. Entonces, tienes que aprender cosas sobre el SAT, tienes que aprender a cómo facturar, pero también tienes que aprender a cómo formar una compañía, cuáles son los asuntos legales que tienes que tener ahí bien planteados, tienes que aprender sobre marketing, tienes que aprender sobre publicidad, tienes que saber hacer diseños, tienes que saber hacer de todo, ¿no? E incluso moverte con proyectos extra como pues voy a hacer un podcast, ¿no? Porque esa es mi manera también de dar a conocer otras cosas, de seguir yo aprendiendo de otras personas. Entonces, hay como tantas cosas que rodean a las artes que seguimos sin ser capaces de consumirlas y de tenerlas, que siempre nos quedamos cortos, ¿no? O sea, como que pareciera que hasta el tiempo no nos alcanza. De hecho, y al final del día el teatro, justo como creo que también lo mencionaste tú en la plática de FAE, el teatro tiene todas las artes en uno. Claro, es muy interdisciplinaria. Sí, así que al final del día siempre vamos a ocupar aprender de otra cosa. Exacto. Y siempre en otra obra nos va a tocar, por ejemplo, algo que admiran mucho como de los actores de películas y esto y el otro es que siempre o aprenden kung fu o aprenden guitarra o aprenden canto y es como
eso también pasa en teatro. Eso también pasa en teatro, claro. Yo creo que no lo alcanzamos a ver en esta ciudad porque somos muy poquitos y hay muy poco teatro, comparado con otros lados, pues, porque de que hay teatro, vayan a ver teatro. Pero comparado con otras ciudades o con otros países, pareciera a veces que nos quedamos cortos y que no hay tanto teatro. Sin embargo, sí pasa esto. O sea, eso que vemos nosotros en Hollywood que dices, mi actor favorito es tal. Ese que tú dices que tu actor o tu actriz favorita, busca por qué, ¿no? O ¿qué hace? ¿Qué es lo que te gusta? Y entonces hazlo tú también, ¿no? O sea, esas son las cosas que hay que copiar. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Still Like an Artist. No sé si lo hayan leído o no, pero se los recomiendo mucho. Y justo este autor de lo que habla es de cómo robar intelectualmente de una manera positiva y correcta, ¿no? O sea, ver todas estas cosas que me llaman la atención y decir, mira, eso me gustó mucho. ¿Por qué me gustó? Lo voy a investigar para poder adaptarlo yo también a mi estilo de arte, ¿no? Y yo creo que el teatro es eso. O sea, de hecho, en esta puesta en escena tenemos cosas que sí, por ejemplo, son de Alberto Ontiveros, que fue director mío y que de repente veía cosas de él y decía, claro, esto me gusta, ¿no? Esto tiene que ver conmigo también. Cosas que tienen que ver con mi mamá, cosas que saqué del ballet, cosas que saqué de películas, cosas que a lo mejor incluso no las saqué yo, que las sacó Baudi de películas, cosas que la misma productora llegó y dijo, mira, vi esto en un reel, o sea, incluso esas cosas, ¿no? Y decir, claro, por ahí va la cosa. Entonces, incluso mi obra empieza, toda la obra empieza con una quote de un libro que leí un mes antes, ¿no? Y encontré eso y dije, esto es, ¿no? Entonces, todas esas conexiones que tú vas haciendo van formando también como tu concepto de teatro y tu concepto de arte y tu definición propia de lo que eres tú como artista, ¿no? O sea, cuál es tu marca, cuál es tu firma, qué es lo que vas a dejar, tiene que ver con lo que consumes todo el tiempo. O sea, un artista tiene que consumir casi igual que crear. O sea, así como estás consumiendo, estás creando. Así como estás creando, estás consumiendo. Porque si te quedas solo en el consumo, pues bye. O sea, si no hay creación de por medio, no vas a llegar a ningún lado. Pero si te quedas solo creando, te vas a volver anticuado. No te vas a dar cuenta de las cosas nuevas que se necesitan y que son muy importantes también. O vas a crear y te vas a dar cuenta, a lo mejor tú desde tu perspectiva, que es la creación más grande que he tenido en toda mi carrera, y después ya cuando sales y consumes es como, no era la creación más grande que he tenido. Exacto. Y esto se parece muchísimo a esto, y es en donde ya justo lo que dices, una vez que decides crear y poder consumir, te crea un equilibrio perfecto para saber hacia dónde está yendo la sociedad, que es muy importante, hacia dónde estás yendo tú como creador, y qué es lo que va a necesitar tu espectador. Exactamente. Porque pues al final no somos solo creadores y productos, sino creadores y espectador, que muchas veces es algo que se nos olvida. Exactamente. Se nos olvida que el espectador nos tiene que entender de cierta forma, que hay cosas que el espectador no va a entender y está perfecto, pero pues siempre lo vamos a tener que tratar de atraer de alguna forma. Sí, exacto, completamente, sí. Yo siempre hablo también de esa importancia, ¿no? De dejar de hacer teatro solo para los teatristas, ¿no? Sí. Estamos buscando un público más allá, entonces no quedarnos nada más como en esta burbuja de somos intelectuales y si no lo entiendes es porque no eres suficientemente inteligente. Esas cosas, pues no es así, ¿no? O sea, todos disfrutamos ir, sentarnos y entender lo que estamos viendo. Ahora, entender no significa, te lo explico con manzanitas, o sea, tampoco es tratar al espectador como niño de kinder. Incluso eso, un niño, ¿no? de kinder Claro. te entiende perfectamente las cosas. Exacto, ya ni eso, ¿no? O sea, tratarlos como tontos, como si no entendieran, y eso no está bien. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es del director Alberto Ontiveros también, que él siempre dice, lo que a ti te suena, al espectador le resuena. Entonces, a lo mejor tú estás poniendo algo ahí que para ti es muy significativo, ¿no? Yo tengo un momento en donde meto la canción del Happy Birthday de Tatiana, ¿no? Y entonces, a lo mejor, si yo lo digo así desde ahorita, es así como, ok, ¿eso qué tiene que ver? Pero yo no les tengo que explicar a ellos por qué tiene que ver. En ese momento en el que lo están viendo tiene todo el sentido para ellos, porque si tiene sentido para mí, si a mí me hace sentido y me suena, entonces a ellos les va a resonar, les va a generar un sentido también, y puede que no sea el mismo, no tiene que ser el mismo, ¿no? Pero se van a llevar algo, no es nada más, no, quién sabe, no entendí, que eso sí se me hace un poco triste. Claro, aparte de que al final del día un producto bien hecho no necesita una descripción de todo lo que está pasando, sino que el propio espectador lo va entendiendo conforme pasa lo que está viendo. Pero sí, justo, entonces ya nada más para ir terminando un poquito, ¿podrías platicarnos de cuál fue la experiencia que te hizo o te marcó el hecho de decir,
está bien salir de tu zona de confort, justo por lo que nos platicábamos de pasar de actriz a directora, a dramaturga en una sola. ¿Qué fue lo que te ayudó a saltar de tu zona de confort? Híjole, o sea, si tengo que ser así 100% sincera, no hubo nada. O sea, casi creo que yo cerré los ojos y los oídos y dije, ya ni modo, va, y salté, ¿no? O sea, como de esas veces que estás así al filo y dices, salto, no salto, salto, no salto, que si lo estás pensando y te quedas a esperar una señal, no vas a saltar, ¿no? Entonces fue una cosa así como de, bueno, ya ni modo, bye, pum. Entonces, yo creo que esa piececita clave quizá fue el momento en el que ganamos la convocatoria. Quizá si no hubiéramos ganado la convocatoria hubiera procrastinado más el proyecto y hubiera dicho, quizá no es el momento, ¿no? Y me hubiera esperado más y más y más y más. Pero toda la creación de la carpeta incluso la hicimos rapidísimo. O sea, yo llevaba escribiendo el texto desde agosto del 2021 y me aventé todo agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y por ahí de marzo sale la convocatoria y entonces me dicen, métela. Y yo, no estoy lista. O sea, llevaba casi un año entero escribiendo y no me sentía lista. Nunca me iba a sentir lista. Entonces hicimos así como dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Le hicimos la carpeta en 2 semanas, la mandamos. Y en ese momento en el que dijeron, quedaste, dije, ya, pues ya, no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces un poco fue como a la fuerza. Fue saltar así sin pensarlo, porque si no, yo creo que no lo hubiera hecho nunca. Y hasta ya en el momento de estar en ese proceso, fue que fui descubriendo cosas que me gustan. Obviamente también descubrí otras cosas que digo, híjole, ¿cómo pueden dirigir? Qué bárbaros los que les encanta dirigir y se avientan así de que una puesta en escena al año, porque es bien difícil, de verdad, es un arte que respeto mucho. O sea, creo que puede ser esa rama dentro del teatro que sea la que más respeto, porque es la que me parece más difícil de todas. O sea, tener ese peso sobre tus hombros, encontrar cuáles son estas cosas visuales, pero no nada más visuales, sino que aparte tengan un contexto y que aparte generen algún sentido en el espectador. O sea, como todo eso que influye el dirigir se me hace súper complicado. No voy a mentir que sí me gustó, o sea, sí me dejó un buen sabor de boca que digo, lo voy a seguir intentando, ¿no? A lo mejor esta me salió bien y a lo mejor la que sigue me sale mal, no lo sé, pero pues también por eso tenemos como este círculo seguro en el cual decimos, ok, que eso también es bien importante. Por ejemplo, para mí el círculo seguro no se trata nada más de déjenme cometo errores y pruebas y pruebas y pruebas y siempre díganme que está bien bonito. No, el círculo seguro también es esa gente que te quiere y que desde el cariño y desde el aprecio te va a decir, no lo hagas, te está saliendo horrible, ¿no? O sea, esto no está padre, ¿no? Y yo siempre hago eso. Tengo unos amigos que, o sea, saben que los adoro y que ellos también me adoran y que de repente hacen cosas y les digo, ay, qué cosa tan culera acabas de hacer, no lo hagas nunca más, ¿no? Y se ríen de mí y es de que es que eres demasiado sincera. Y yo, pues sí, pero con esa sinceridad es con la que tenemos que hablar, porque si no, pues se va a seguir haciendo teatro feo y si no le dices a la gente que quieres que no te gustó, pues entonces ¿a dónde vamos a llegar, no? O sea, no se trata de eso, se trata de ser sinceros y decir, sí me gustó, pero esto no. O tampoco se trata nomás de decir, ay, no, estuvo bien feo, punto. ¿Por qué? Ajá, justo, de verdad analizarlo, o sea, de verdad exacto, contextualizar lo que está pasando y de poder dar una crítica real, no una crítica destructiva o una crítica siempre constructiva. Sí, justo, buscar los pros y los contras de las cosas y ya de esa forma poder ir mejorando. No solamente un está feo por estar feo. Sí, no es nada más está feo y punto, no. Y aparte tiene que venir como del amor y del reconocimiento, o sea, también de saber, sé que te costó mucho crear este proyecto, porque aunque esté feo y no te haya gustado a ti, no quiere decir que no hubo un trabajo detrás. Hubo muchos años, a lo mejor, o meses, o semanas, si quieres, pero hubo trabajo detrás. Entonces tienes que ser también consciente de eso y desde ese respeto decir, yo sé que seguro te esforzaste un chorro, pero no funcionó. Por esto, por aquello, lo que sea, ¿no? Y gracias a esas críticas es que uno mejora, porque sin eso pues te quedas en donde mismo creyendo que estás haciendo el teatro más chingón del mundo o estás revolucionando el teatro. Siempre usamos esa frase nosotros. Decimos, vamos a revolucionar el teatro. Es de broma, ¿eh? Pero, o sea, siempre que decimos eso es como una manera de decir, estamos tratando de hacer cosas distintas de nuestra zona de confort, ¿no? Y entonces eso está padre. Qué bello, y justo sí es muy cierto esto, sí he escuchado mucho esto de vamos a revolucionar el teatro, pero sí, justo como lo mencionas, revolucionar el teatro no tiene por qué ser revolucionar toda una generación de teatreros, sino está revolucionando la forma en la que tú construyes y la forma en la que tú descubres y la forma en la que tú atraes ya a los espectadores o tú les das la bienvenida a estos espectadores.
Entonces, ya solamente para terminar, ¿algún consejito que le quieras dar a estas generaciones jóvenes de teatro? Muchos consejos les quiero dar, chicos. Yo creo que lo más importante es que tienen que tener un hambre inmensa de seguir creando y de estar consumiendo teatro todo el tiempo. O no nada más teatro, arte en general. Creo que no se puede perder eso. Justo lo platicaba un poco contigo también antes de empezar a grabar, que decía que me comentabas así como, ay, a lo mejor hay algunos maestros que ya no le tienen paciencia a las nuevas generaciones. Y digo, claro, porque a ellos les tocó toda esta generación difícil de que no existía una licenciatura, de que de verdad eran esos papás que decían, no vas a estudiar teatro, punto, ¿no? De eso no se puede vivir. Y ahorita ya estamos en una nueva generación en donde los papás te dicen, teatro, sí, está bien, métete lo que tú quieras, pero estudia algo, sí, ¿no? Y entonces ya te metes a lo que quieras, estudiar una carrera en teatro es la cosa más fácil del mundo ya también, y entonces vas perdiendo las ganas porque se te hace fácil. Y no está mal que sea más fácil, qué bueno que se está volviendo más sencillo tener estas herramientas, pero que se vuelva más sencillo no quiere decir que las ganas tienen que disminuir, al contrario. Es que justo yo creo que es eso, que qué bueno que es accesible, más no qué bueno que sea fácil. Porque también ahí hay como otro tema detrás totalmente, que es como estos filtros que hay. No vamos a comparar para nada el filtro que tiene, por ejemplo, medicina al filtro que tiene teatro. Sí, no, o sea, no, son totalmente distintos. Es una cosa completamente distinta, exacto. Pero sí, o sea, estas ganas que en cualquier carrera que estudies tienen que estar, pero que yo creo que en las artes tienen que estar el triple, porque es una cosa como, nadie te está obligando a estar aquí. O sea, si estás estudiando esto es porque realmente quieres hacerlo. Y si realmente quieres hacerlo, tienes que demostrarlo. Y no a otros, a ti. O sea, todos tus tiempos libres deberían de estar enfocados en eso que quieres hacer. Y cuando digo lo de todos tus tiempos libres, no quiero decir que no tengas vida social y que no hagas cosas divertidas o que no te tomes tiempos para ti mismo, ¿no? Pero ¿desde dónde estás haciendo eso? ¿Con quién estás socializando? ¿Qué cosas estás tomándote como de tiempos libres? O sea, ¿cuáles son esas actividades que estás haciendo? ¿Y cómo están ayudando a que tú mejores como artista también? Entonces, pues, el mejor consejo que les puedo dar es, tómense sus clases en serio, no falten, métanse a cursos y talleres de todo lo que puedan encontrar, aprovechen las oportunidades cuando se les ponen enfrente, vayan a ver teatro, llenen todos los teatros, no importa si van y luego dicen, no, esta obra fue la peor obra que he visto en mi vida, bueno, ni modo, pero la tenías que ver, o sea, tenías que verla para entender cuál es el tipo de teatro que no te gusta o que tú consideras que está mal hecho y por qué, ¿no? Léanse todos los libros que haya, vean todas las películas que puedan, llénense de arte por todos los rincones. O sea, eso es como la clave para poder seguir dedicándote a esto. Y también al final hay que reconocer que al final del día, sí es cierto, la economía no está tan bien o no está perfecta como digamos, pero incluso hay muchas obras que están muy accesibles, que incluso hasta ahorita los boletos, hay obras, me ha tocado ver que todavía siguen costando 50 pesos. Sí, claro. Entonces, si no se van a estas obras que cuestan 50 pesos, ¿cómo esperamos ir a una que cueste 300? Sí, no, esas cosas siempre pasan. O sea, por ejemplo, en el caso de mi obra y de otras, siempre va a ser así, como que el boleto general está entre 100, 150 y siempre si tienen ustedes su credencial de estudiantes o de INAPAM o incluso de maestros, creo que también te hacen siempre descuentos y los vas a encontrar en 40, en 50. Siempre hubo muchos chicos de FAE que se acercaron conmigo, que se acercaron con Marce buscando cortesías y les dimos cortesías, o sea, no siempre hay tantas, pero tratamos de hacer lo posible para que puedan ver teatro, porque el teatro también está ahí, está accesible y la mayoría de los que hacemos teatro queremos que vayan a verlo, ¿no? Entonces, todavía, justo ahorita lo platicábamos antes de empezar, ya no tenemos cortesías para estas últimas funciones que nos quedan, pero vamos a tener una función que va a ser completamente gratuita, que es el día jueves 17. Está hecha para ONGs, en realidad está hecha para que vayan cualquier tipo de ONGs que puedan estar interesadas y en realidad las invitaciones las hacen con arte, pero casi siempre llega a haber espacios vacíos porque no llegan a tiempo, por lo que sea. Entonces, si realmente tienen muchas ganas de verla y no tienen la posibilidad de pagar el boleto, mándenos un mensaje a mí y a Marce, no nomás vayan, mándenos un mensaje para ponerlos en una lista para que puedan estar dentro de los que puedan entrar el jueves también. Y así como esto hay 1,000,000 de maneras distintas de ver teatro. Entonces, sí, creo que ese es como el consejo más grande que puedo darles, ¿no? No dejen de ir al teatro, no dejen de estudiar el teatro y todas las ramas, o sea, vuélvanse también interdisciplinarios de todas las maneras posibles. También esto que mencionas es importante, que si de verdad no tienen el dinero, porque a veces, queramos o no, nos cuesta pagar 100 pesos y es como, a ver, así como le pagas a un doctor, así como le pagas a un estilista, así como le pagas a quien le pagues. Exactamente.
la gente de teatro también come. Exacto. Y yo sé que muchas veces a la gente no le cuesta nada gastarse 100 pesos en un Six. Exacto. O gastarse 100 pesos en un Oxxo. Exactamente. Pero sí les cuesta irse a gastar 100 pesos en el teatro, que muchas veces va a sonar como muy filosófico, pero que muchas veces nuestra alma necesita más ir a ver teatro que ir a tomarse su Six. Completamente, y de hecho no tendría por qué sonar filosófico porque es real. Así, o sea, el arte es algo que te está nutriendo todo el tiempo y lo necesitamos, o sea, por algo ha existido toda la vida y es algo que no muere, ningún tipo de rama artística ha muerto. Han pasado por altos y bajos, pero no mueren. Y de hecho, cuando más baja está la sociedad, más alta está la cultura. Eso siempre va a pasar porque de verdad se necesita y estamos para eso. Entonces sí, tienes toda la razón, o sea, el público también necesitamos empezar a educarnos y me cuento dentro de, porque nosotros que creamos también somos espectadores en algún momento y tenemos que aprender a pagar para ir a ver la obra de teatro, pagar para ir a escuchar la sinfónica, pagar para ir a ver la película, así como pagas más de 100 pesos fácil por ir al cine, es lo mismo en el teatro, ¿no? Entonces, sí, tómense también como esa pausa de pensar y decir, si sí tengo ese dinero, voy a ir, lo voy a gastar en algo que realmente vale la pena, sobre todo si son de teatro, para mi educación, porque eso también es parte de tu educación, el estar viendo obras de teatro de otras personas y otras compañías. Bueno, Cass, lamentablemente hemos terminado por aquí el podcast, entonces, ¿quieres darnos tus redes sociales, las redes sociales de justo en donde podemos encontrar la obra, los de Marce también, para lo de esta función gratuita que nos estabas mencionando? Sí, claro que sí. Pueden seguir a Marcela en las redes sociales como Marcela Vázquez, Marce Vázquez o Marcela Humphrey, para que se cambie el nombre en todas sus redes sociales, que diferente. A mí me pueden encontrar como Cassandra Collis en cualquiera de las redes sociales. Lamentablemente aún no somos una compañía estable, ya estamos en proceso de empezar a elegir un nombre y trabajar en eso, pero más allá de eso también pueden seguir a la compañía Gorgus Teatro, en donde también las dos estamos laborando actualmente y hay otras puestas en escena que pueden seguir a partir de ahí. Se pueden comunicar con cualquiera de nosotras dos para lo de las cortesías del proyecto de 404 Not Found y esperamos verlos ahí muy pronto. Muchas gracias, muchísima mierda con el siguiente fin de semana Gracias. que van a tener. Ahí voy a ir y voy a verlos y platicaremos ya después de esa función qué tal con todo esto. Hasta ahorita me ha impresionado, yo creo que también me va a impresionar el momento en el que la vea, así que recuerden por favor ir a verlo. ¿Nos puedes platicar nuevamente los días y las horas? Sí, claro que sí, los esperamos este fin de semana, viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre, viernes y sábado a las 7 de la noche y domingo a las 6 de la noche. Recuerden llegar media hora antes. Estamos en la sala experimental del Teatro de la Ciudad, los esperamos. Entonces ahora sí, sin más que agregar, muchísimas gracias. Recuerden que pueden encontrar a Quetzal Escénico en todas sus redes como Quetzal Escénico, y si desean seguir escuchando otros podcasts, justo pueden buscarlo en Spotify, Facebook, YouTube y otras redes sociales como Podscal, en donde podrán encontrar episodios de productores, de clown, de actrices, de todo tipo, justo para que, como lo mencionábamos, puedan seguir creciendo en este sentido educativamente, digámoslo así, y poder ir creciendo y armando su mochila de todas estas experiencias, porque los podcasts y todo tipo de educación les van a servir muchísimo. Así que yo soy Tamata Hindrat, un gusto por haberlos visto, un gusto por haberlos escuchado y por habernos permitido estar con ustedes unos 30 minutos, una hora. Muchas gracias, Cassandra, por haber permitido esta participación ahora. Mucha mierda, como ya lo había dicho. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes y los vemos en la siguiente.